Bueno, ya lo hice. Voy a presentarles aquí el material. ¿Qué vamos a socializar hoy? Hoy vamos a socializar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Yo sé que para muchos ya este es un tema tratado, o pensaría que para todos, porque ustedes ya vieron seguridad 1 y esto se enseña en seguridad 1. Pero hoy no lo vamos a enfocar a todos los riesgos existentes en la empresa, sino que lo vamos a aterrizar solo a los agentes contaminantes higiénicos, físico, ruido y biológico, ¿cierto? Solamente a esos son los que vamos a aterrizar esta matriz en este caso. Por eso es muy bueno que cuando hagas la encuesta higiénica recopiles toda la información necesaria, porque si te queda algo faltante, ese algo puede ser muy importante para poder diligenciar esta matriz. Recuerden que cuando estábamos hablando de la metodología higiénica, por aquí me voy a permitir abrir un archivito porque como ese es PDF, no me va a dejar abrirlo. Oh, perdón, modificarlo. Vamos a establecer 3 diferencias. Vamos a definir. Miren aquí, en esta diapositiva, dice matriz de identificación de peligros. ¿Qué se identifican los peligros, verdad? Entonces, identificación de peligros, ¿verdad? Luego, ¿qué viene? Evaluación y valoración de riesgo. Entonces, ¿qué se evalúan? Los riesgos, ¿cierto? ¿Y qué se valoran? Los riesgos. ¿Listo? Estos son 3 palabras que nosotros debemos saber diferenciar en sí. ¿Me están escuchando bien, Odamaris? Chicos, ¿sí me escuchan? Ah, ya leí. Ay, no, es que quedé asustada con lo que pasó la clase pasada, que se nos cayó la conexión y yo estaba ahí hablando sola. Bueno, entonces la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. De pronto, si tú lo lees de esta forma larga, tú crees que todo es lo mismo, ¿cierto? Pero ello se conjuga en una misma herramienta que en este caso se llama matriz, ¿cierto? Pero cada palabra en sí tiene un significado diferente. Cuando yo hablo de identificación de peligros, yo me estoy refiriendo a poder detectar todos los peligros existentes en una determinada área o proceso, ¿cierto? Es decir, como le estaba diciendo ahorita, área de producción, área de contabilidad, área de talento humano, son las diferentes áreas que hay en una organización, refiriéndonos a áreas como a ese lugar, digamos, físico en donde están esas personas que ejecutan un trabajo, ¿verdad? Por eso aprendíamos que era puesto de trabajo, que era importante saber cuando estábamos hablando de los conceptos básicos para higiene 2 en nuestra primera clase, aprendíamos o aclarábamos que era puesto de trabajo, ¿cierto? Recordando un poco que es esa área física dotada de todas las herramientas que necesita el trabajador para poder ejecutar sus labores. Entonces, cuando yo digo área, ya es un lugar compuesto de varios puestos de trabajo. Ya puede haber uno solo, como pueden haber varios, porque puede ser el área de talento humano y solo está la personita que hace todo. Como puede haber un asistente, un auxiliar, pueden haber un director
gestor, un coordinador, o sea, también depende del tamaño de la empresa. Pero lo importante aquí saber es que la identificación de los peligros, porque los que se identifican son los peligros, tú lo vas a detectar todos los peligros existentes en una determinada área o proceso. ¿Cómo vas a hacer esta identificación? En este caso, voy a hacerlo así, en este caso, o sea, en higiene 2, lo haremos a través de la encuesta higiénica, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, chicos, teniendo en cuenta que en nuestra primera clase de por allá de higiene 1, por eso es que todo esto va de la mano. Y a mí me gusta como recordarles a los chicos para que ellos sepan por qué estamos aquí, por qué estamos, perdón, por qué estamos haciendo esto, porque esto qué secuencia tiene, profe. No sé, a mí siempre me ha gustado como poder recordarle al estudiante por dónde vamos y con qué objetivo estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo y que no crea que esos son eslabones sueltos, no. Estos son eslabones que van atándose a la cadena para lograr un mismo objetivo. Recuerden que la metodología de la higiene que la aprendíamos en seguridad, en higiene 1 y que recuerden que esto fue una preguntita del banco de preguntas, así que yo pensaría que todos la recordaron al final de la guía nuevamente. Consta de 4 pasos, la metodología de la higiene. La primera es esa misma que estamos tratando, que es la identificación, ¿verdad? ¿De qué? Del agente contaminante, que en este caso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Segundo, medición, ¿verdad? ¿De qué? Del agente contaminante. Tercero, evaluación y valoración del agente contaminante. Es lo mismo que llamar análisis de ese agente contaminante. Y cuarto, determinación de controles. Esos son los 4 pasos que explicábamos en la primera clase de higiene que constituyen la metodología de la higiene, ¿verdad? Que estamos, entonces, mira que esto va de la mano, porque en la metodología de la higiene, estos 4 pasos que menciona aquí son los mismos que vamos a estudiar acá y tienen diferente nombre quizás, pero se trata exactamente de lo mismo. Aquí yo difiero un poco porque es que, mira, esta metodología de identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgo la expone la GTC. Bueno, vamos a socializar la que expone la GTC 45. Y la GTC 45 le llama peligros a lo que es iluminación, ruido, vibraciones. Y pues nosotros acá le conocemos como factores de riesgo. Entonces, aquí es donde muchos profesionales digamos, tenemos como la diferencia con la GTC 45. Ellos le llaman listado de peligros, pero para mí no es listado de peligros, para mí es factores de riesgo. Y quien lo quiera entender así, o sea, quien quiera decir, no, profe, como yo siempre lo he tratado como factor de riesgo, pues la verdad es que para mí también son factores de riesgo. Pero ellos le llaman así, peligros. Ya eso es algo autónomo pues de la metodología, pero es algo a lo que tú puedes, digamos, refutar y quedarte con que pues no le voy a llamar peligro, sino factores de riesgo, ¿ya? Por eso que dice identificación del agente contaminante, pero es lo mismo, la identificación del peligro. Luego la medición, ¿verdad? A través de los métodos de medición que aprendíamos y los instrumentos y los pasos también que aprendíamos. Luego evaluación y valoración del agente y determinación de controles. Entonces, básicamente es lo mismo que estamos viendo en el nombre de esta primera diapositiva. Y cuando hablamos de identificación de peligros, lo importante es detectar todos esos peligros existentes en una determinada área o proceso. En este caso, ¿cómo vas a identificar esos peligros? A través de la encuesta higiénica, o sea, que es lo que ustedes están haciendo hasta este momento, pues ya deberían tener adelantado. Lo segundo, cuando hablamos de evaluación y valoración, vamos a ubicarnos en la matriz para que podamos entender cuándo se refiere. Vamos a hacer aquí una copia.
Bueno, entonces vamos a entender acá en esta matriz que yo sé que ya ustedes la conocen, dónde estamos hablando de identificación de peligros. Mira, esta partecita que te voy a señalar vamos a ponerla en naranjadito. Mira que todo eso se llama identificación de qué, de peligros. ¿Cuándo estoy hablando de identificación de peligros? Cuando empiezo a mirar en qué proceso es que se presenta eso, proceso o los que no estén determinados por proceso, entonces área. Yo sé que esto ya les quedó claro cuando vieron calidad, porque ustedes ya vieron calidad. Si tienen alguna duda me pueden decir y yo les puedo explicar nuevamente. Pero cuando hablamos proceso o área, yo estoy ya identificando el peligro, o sea, propiamente no, pero ya estoy refiriéndome a un lugar en específico donde voy a analizar qué peligros están presentes. Cargos, hay muchísimos cargos en las empresas, el almacenista, la secretaria, el gerente, el servicios generales, o sea, a todos y absolutamente todos los cargos de la organización, yo debo identificarle los peligros. Ya, denme un momento, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, chicos, entonces como les estaba explicando, entonces la identificación de esos peligros lo vamos a hacer a través de qué? De la encuesta higiénica, ¿cierto? Entonces, cuando estamos aquí ubicados en la matriz, es importante entender que cuando vamos desarrollando o diligenciando todas estas celdas que están aquí, yo realmente estoy haciendo la identificación del peligro. Todas esas que les acabé de colocar en naranja. Más puntualmente en estas dos columnas, ¿verdad? Porque es donde me preguntan por peligro, donde me dicen descripción y clasificación del peligro. Más puntualmente en esas dos celdas es que yo estoy identificando el peligro, ¿cierto? Pero en general, cuando yo estoy diligenciando cada una de esas columnas, realmente yo estoy haciendo identificación del peligro, ¿cierto? Es más, podríamos incluir hasta estas que están aquí, pero vamos a dejarlas así. Luego, pasando por la matriz, tenemos aquí otra celda, otra serie de columnas que se llaman ¿qué? Evaluación del riesgo. Aquí tenemos todas estas celdas en la matriz que se refieren específicamente a qué? A evaluar
el riesgo. Se los voy a poner como en un azul fuerte. Realmente, y ya empiezan a notar la diferencia, cuando yo hablo de evaluar y valorar el riesgo, yo no estoy hablando de lo mismo. Cuando yo hablo de evaluar el riesgo, yo me estoy refiriendo puntualmente a cuando yo le estoy asignando un valor a ese riesgo de acuerdo a la metodología. ¿Un valor a qué? Al nivel de deficiencia. ¿Un valor a qué? Al nivel de exposición, para poder determinar qué, el nivel de probabilidad. Así mismo le asigno un nivel de consecuencia y eso me da un resultado, ¿cierto? En ese momento que yo estoy diligenciando todas esas celdas que les puse en azul oscuro, yo realmente estoy evaluando el riesgo. Y cuando yo valoro el riesgo, que es esto que les voy a colocar aquí en amarillo, es cuando ya yo puedo decir, cuando yo valoro el riesgo, es cuando ya yo conozco la aceptabilidad del riesgo. Es decir, cuando yo puedo colocar o decir si ese riesgo es aceptable, si es mejorable, si es no aceptable o aceptable con control específico, o si en definitiva es no aceptable. ¿De dónde salen esos criterios? De la misma metodología, ¿verdad? Entonces vieron que cuando yo estoy en la matriz, no puedo pensar así, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. No, todo eso es lo mismo y se hace en una matriz. Realmente la matriz es una herramienta para poder hacer esta metodología, o sea, para poder consignar los datos o los resultados de la metodología, de aplicar la metodología. Pero en sí tú puedes, o sea, si tú quieres, tú me puedes decir, profe, vea, yo no lo quiero hacer en la matriz, yo lo quiero hacer en un PowerPoint. Tú lo puedes hacer, yo lo quiero hacer a mano, yo lo quiero hacer en un Word. Eso es lo de menos realmente, solamente que es más funcional hacerlo en Excel. Es mucho más funcional poder hacerlo en Excel. ¿Para qué? Para que el mismo Excel te pueda ir permitiendo calcular, mostrar los resultados y demás. Esta matriz que yo le subí a la plataforma ya tiene incluidas todas las fórmulas y solamente es ir diligenciando y ella misma te va mostrando los resultados y te va a ir mostrando la aceptabilidad del riesgo. Cuando tú ya puedes decir ese riesgo es aceptable, ese riesgo es mejorable, entonces en ese sentido ya tú has valorado el riesgo, pero son etapas diferentes. Entonces, cuando hablamos de evaluación del riesgo, es cuando hablamos de determinar una probabilidad, ¿verdad? ¿De qué? De que ocurra esa situación. Y cuando hablamos de determinar esa probabilidad, la metodología me dice, debes determinar el nivel de deficiencia y el nivel de qué? De exposición, ¿verdad? Con eso yo puedo conocer la probabilidad de que ese riesgo se pueda materializar. Cuando ya hablamos de riesgos, recuerden que yo en la primera clase de este módulo Higiene 2, yo les explicaba, chicos, el riesgo se expresa en términos de dos variables, que son probabilidad, eso nunca se les puede olvidar, probabilidad y consecuencia. Si recordamos la definición de riesgo, nos dice que es la probabilidad de ocurrencia de un evento que trae consigo ¿qué? Consecuencias desagradables, porque como siempre les he mencionado, también pueden haber consecuencias que positivas, ¿verdad? Pero en este caso vamos a asociar el riesgo con las consecuencias desagradables. Entonces miren que el riesgo se expresa en términos de dos. El riesgo se expresa en términos de dos variables, que son probabilidad y consecuencia. Entendiendo probabilidad que lo que acabo de colocarles aquí abajito. Cuando yo estoy determinando la probabilidad del riesgo, yo debo determinar dos variables, que son la deficiencia. ¿Qué es la deficiencia? ¿Qué tan mal está la situación? En palabras castizas, así. No tienes que, o sea, yo soy muy recursiva, chicos. Yo trato de asociar, y de pronto es algo que me ha servido mucho. Yo trato de asociar
la probabilidad del riesgo con cosas de mi diario vivir, es decir, o con lenguaje coloquial. Por ejemplo, deficiencia. ¿Qué es deficiencia? Cuando tú sacabas una nota deficiente en el colegio, ¿qué era? Era algo malo, ¿verdad? Era algo supremamente malo. Entonces piensa en este sentido. Deficiencia, algo que está muy mal. Ahora vamos a estudiar en la metodología o a recordar en la metodología qué es lo que voy a mirar, si es, o sea, lo que está mal, para yo poder saber qué es el nivel de deficiencia. Ahorita ya miramos en la metodología a qué se refiere la deficiencia, pero no es más que otra cosa que las cosas anden muy mal, pero ya vamos a determinarlo ahorita que veamos la metodología. Y la exposición, ¿a qué se refiere? Al tiempo de exposición. Entonces, ¿qué me dice esta metodología? Vamos a determinar la probabilidad de que ese riesgo pueda materializarse si la situación del ambiente de trabajo es muy deficiente o poco deficiente y si está muy expuesto o poco expuesto. Obviamente, entre más deficiente está todas las condiciones de trabajo y entre más se exponga este trabajador, obviamente la probabilidad va a ser que va a ser mayor, ¿verdad? Como, o sea, eso no necesita mucha matemática, sino ponerle lógica. Y si el conjunto, o sea, todo el puesto de trabajo del señor está en buenas condiciones, está controlados los riesgos y aparte el señor se expone un poquito, no mucho, obviamente la probabilidad de que ocurra un riesgo ahí va a ser menor. Entonces, mire cómo realmente evaluar el riesgo no es lo mismo que valorarlo ni identificarlo, es otro asunto completamente diferente. Entonces, en ese sentido, hemos hablado así a grosso modo de lo que es la probabilidad, ¿verdad? Se va a expresar en términos de poder definir la deficiencia de las condiciones de trabajo, qué tan mal está ese lugar, ¿verdad? Y qué tan mal pueden ser todo lo que puede pasarle ahí al trabajador y qué tanto tiempo está expuesto ese señor ahí. Y en términos de consecuencia, cuando hablamos en términos de consecuencia, yo creo que ya esto está muy claro, es poder determinar aquí qué le puede ocurrir a ese señor. Es decir, cuando hablamos de consecuencia, debemos tener en claro es qué le puede ocurrir, qué tan grave o qué tan simple, aunque nada deja de ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero consecuencias, pues si de pronto son leves, ¿cierto? Si de pronto iba a poner los valores de la metodología, si de pronto son leves, si de pronto son graves, si de pronto son muy graves, asociada obviamente a algo que le puede ocurrir al señor, a un golpe, una fractura, por ejemplo, enfermedad laboral. Recuerden que las consecuencias que vamos a asociar en esta guía son más de enfermedades laborales o padecimientos. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias los factores de riesgos asociados a la seguridad, por ejemplo, eléctrico, trabajo en alturas, mecánico, riesgo público, riesgo tecnológico, cuando hablamos de explosiones, derrames, fugas, cuando hablamos de todos esos riesgos que hacen parte de las condiciones de seguridad, yo asocio más las consecuencias que le puede pasar a ese señor o a esa señora como accidentes laborales. Pero recuerden que cuando estamos estudiando los agentes contaminantes higiénicos, voy a asociar más las consecuencias a enfermedades laborales. Entonces, yo espero que cuando tú estés determinando los efectos que le puede pasar al señor, tú te enfoques mucho a enfermedades laborales que le pueden pasar. ¿Dónde las puedes encontrar? En todas las diapositivas que socializamos en Higiene 1. No tienes que matarte buscando en internet, que a veces buscan y ponen ahí cualquier cosa. No, ¿para qué si ya lo socializamos? Ahí tienes el material. Es solamente escoger las que tú quieras y colocarlas, ¿verdad? No tienen que ser todas. Pero en la realidad sí debes colocar todas. Pero como acá estamos en el ejercicio académico, puedes colocar algunas. Entonces, mira que cuando ya yo puedo determinar si esa consecuencia que le puede pasar a ese señor es leve, grave o muy grave, en ese sentido, cuando ya yo conozco esas dos variables, tanto probabilidad como consecuencia, yo realmente he evaluado el riesgo. Solo he evaluado el riesgo.
Pero cuando yo lo valoro, cuando yo valoro el riesgo, es cuando yo digo, bueno, ese ruido al que se expone ese señor es no aceptable. Si yo digo no aceptable, me toca determinar, o sea, urgentemente determinar controles. Si yo digo, no, por ejemplo, esa vibración a la que está expuesto fulanito de tal o ese grupo de trabajadores realmente es aceptable, pero con control específico. Esto no va a salir así a la loca como decimos nosotros, no. Esto va a salir producto de poder emplear la metodología que ya vamos a aplicar. Solamente que quería realmente poder traerles a ustedes como a mí un día me lo enseñaron, porque eso es como tú decís, por ejemplo, perfil sociodemográfico, y tú dices la palabra grandota y ni siquiera de pronto en un momento sabe uno ni siquiera qué significa. A veces yo decía, identificación, evaluación y valoración de riesgos. Y uno decía, sí, todo eso es lo mismo, la misma cosa, eso va en la misma matriz. Y realmente no, cuando ya alguien se sentó a explicarme, bueno, a explicarnos a un grupo de personas, de estudiantes, y ya nos dijeron, no, cuando tú identificas haces esto, cuando tú evalúas haces esto, cuando tú valoras haces esto. Entonces ya tú tienes la facilidad de poder saber en qué etapa estás haciendo qué cosa, cuando estoy identificando, cuando estoy evaluando, cuando estoy valorando. Y es más, es muy chévere que tú puedas decir, no, mi valoración del riesgo ruido en mi empresa para los señores de producción me dio no aceptable. Ya no estás diciendo la evaluación del riesgo, no, ya estás refiriéndote a la valoración, y así es como deben hablar. Y recuerden que el ruido en producción no va a ser lo mismo que el ruido en la parte administrativa, o no va a ser lo mismo que el ruido para un mensajero. O sea, cada quien va a tener una valoración diferente. Como para el área de producción puede ser no aceptable, para el mensajero puede ser mejorable, para los administrativos pueden ser aceptables. Entonces ya tú vas ahí mirando, y es más, ni siquiera tienes que decir todo esto, no, la probabilidad me dio, no. A ti lo que te interesa saber es lo final, cómo fue la valoración de ese riesgo. Y cuando ya tú hablas correctamente es cuando tú dices, no, el ruido para las personas de producción me dio no aceptable. No, Copaz, por ejemplo, si le estás dando la información al Copaz. No, imagínense que la vibración para los mensajeros me dio aceptable, pero con control específico. Hay que hacerle mantenimiento a las máquinas. Por un ejemplo, pues si tu Copaz sabe de qué estás hablando. Si no, es muy bueno que lo puedas capacitar en este asunto. Entonces, chicos, yo quisiera saber hasta aquí cómo vamos. Si vamos bien, si estamos entendiendo, si hasta ahora sí ha servido, han podido establecer la diferencia, si lo sabían, no lo sabían, profe, bien chévere, ya pude establecer la diferencia. De pronto pueden activar los audios y me pueden decir cómo vamos, ya antes de adentrarnos ahí en la matriz, que ya lo vamos a hacer enseguida. Hola, chicos. No te preocupes, John. Sí, Ana, te escucho. Hasta ahí va bien, profe. ¿Cómo, querida? No te escucho mucho. Que hasta ahí vamos bien. Ok, bueno, listo. Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, ya ahí hemos establecido la diferencia entre cada una de esas palabritas, y cuando esté en la matriz ya tengo que saber dónde estoy identificando, dónde estoy evaluando y dónde estoy valorando el riesgo, ¿cierto? Ahora, ya lo que les voy a mostrar es muy parecido a lo que ya les hablé. La metodología que vamos a utilizar para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos es la GTC 45, que es una guía técnica. De pronto ustedes ya la buscaron, aunque yo aquí se las traigo ya en diapositivas. Cuando vayan a buscarla, tienen que buscarla así:
GTC 45 versión 2012, es decir, fue el año más reciente en el que se actualizó, que fue en el año 2012. Porque si de pronto buscas así GTC 45, te pueden salir las viejitas y pues cometerías un error porque ya la 2012 tiene algunos cambios significativos. Entonces, para que tú sepas cómo la vas a buscar. Y es una norma. Yo creo que de pronto cuando dieron seguridad 1 la vieron. Mira que aquí te sale GTC 45 2000. Bueno, no, mira, esta es la 2010. Entonces, viste, ya esta la cierro porque esta no es. Esta fue la anterior. Tengo que buscar la que diga 2012 para cuando la vayan a buscar, pero yo las tengo, así que yo se las comparto al que desee, porque de todas maneras aquí en las diapositivas va a estar todo lo que van a necesitar. Listo, no es la única metodología para identificar, evaluar y valorar los riesgos. Son varias, pero esta es la más usada realmente. Entonces, dice que pues realmente esto es tomado de una norma. No es el decreto 1072. El decreto 1072 es obligatorio poder adoptar una metodología para hacer esto, para identificar, evaluar y valorar los riesgos. Pues tú puedes tomar la GTC 45 o cualquier otra. Pero por favor, sí les agradezco. Esta es quizás la última vez en la que van a hablar de matriz en su carrera, porque ya lo hicieron en seguridad 1. Ahora lo vamos a recordar en higiene 2 y probablemente no la vuelvan a tratar más, sino hasta cuando lleguen a sus empresas. Entonces, por favor, dudas, preguntas, ahorita que estemos diligenciando la matriz, algunas cositas que hayan quedado pendientes de seguridad 1, las hacen, porque yo entiendo que a veces seguridad 1 no da el tiempo para de pronto explicar todo como uno quisiera. Pero entonces, por favor, les agradezco que todas las duditas que vayan teniendo las vayan anotando. Bueno, entonces, aquí muy importante decirles, chicos, que es importante identificar los peligros y valorar los riesgos de acuerdo a la naturaleza de la empresa, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, si John está haciendo la matriz para X empresa y Damaris, por ejemplo, la está haciendo en otra, yo no puedo pretender que Damaris me pase a mí la matriz o se la pase a John y vamos a tomar lo mismo, los mismos peligros, los mismos riesgos, las mismas evaluación del riesgo, que a Damaris le dio, por ejemplo, X riesgo, la probabilidad 24 y a mí también. O sea, porque lo que hice fue un copia y pegue. Esto no lo puedo hacer en las organizaciones porque imagínate, si ni siquiera dentro de la misma organización los riesgos se valoran igual entre un área y otra, ahora imagínate de una organización a otra. Entonces esto es con mucho cuidado porque debe ser de acuerdo a la naturaleza de la organización. Y lo más importante es que al final, cuando ya nosotros hayamos valorado el riesgo y deba establecer estas medidas de intervención de las que me habla aquí la matriz o la metodología, cuando ya yo deba establecer estas medidas de intervención, yo debo hacerlo con la jerarquía de controles, ¿verdad? Que yo sé que ustedes la han tratado y yo creo que, yo no sé si se las he recordado, pero lo importante es tener en cuenta que debo hacerlo con esa jerarquía. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección. Entendiendo, como yo creo que sí se los dije en la primera clase, entendiendo que esta pirámide va más en un orden descendente que ascendente. ¿Cómo así? Esto se los estoy diciendo a mi forma de... Es decir, que realmente yo aquí debo concentrarme en eliminación, ¿verdad? Luego sustitución, luego control de ingeniería, ¿verdad? Y por último, realmente yo me voy a enfocar en los EPPs, porque es que sí, pasa mucho, yo creo que se los he dicho a ustedes, que los profesionales creen que con los elementos de protección vamos a solucionar todo. Y no es así. Es más, la mayoría de los elementos de protección no protegen, o sea, es que no evitan un riesgo. La mayoría de los elementos.
el riesgo, ¿cómo les puedo decir? O sea, la situación pasa, como yo les he explicado a mis chicos muchas veces. El bloque cayó, o sea, el bloque estaba en el segundo piso y se cayó, o sea, el bloque cayó. Lo que pasa es que como tenías el casco, no te hizo el mismo daño que te hubiese hecho si no lo tuvieras. Pero la situación pasó. Entonces yo no puedo creer que todo lo voy a solucionar con EPPs. Ahora, haz una relación. Mira cuánto te gastas en EPPs anualmente y cuánto te cuesta realmente implementar un control de ingeniería o de sustitución o de eliminación, ¿verdad? Teniendo en cuenta que se te va a ayudar a acabar prácticamente con el problema o a controlarlo de una forma más efectiva. Entonces, no quiero que ustedes, porque a veces también pasa que uno pregunta, ¿qué pueden hacer aquí? Todo el mundo se va para EPP. Dotarlo de los elementos de protección, ponerle el casco, los guantes, ta. Y yo digo, pero ¿dónde está la conciencia de poder, verdad, pensar en eliminar el riesgo? Imagínense que una chica, X chica por ahí en estos días que leía algo, decía, el riesgo no se puede eliminar, por eso no se hace nada. Sustitución, entonces, es decir, que ella piensa que nunca se va a poder hacer algo para eliminar el riesgo, sino para sustituirlo. Y por un ejemplo, si yo te digo a ti, tenemos el riesgo eléctrico en la empresa, ¿verdad? Y si yo te digo que vamos a cambiar por energía eléctrica, y si yo te digo que vamos a cambiar a paneles solares, ya estoy desapareciendo el riesgo eléctrico, ya no existe, ya se fue, ¿cierto? Obviamente consigo de pronto los paneles solares pueden traer unos riesgos como no pueden traer, o pueden ser mínimos. Bueno, todo tiene asociado un peligro y un riesgo, ¿verdad? Pero por eso es que yo siempre he dicho, sustituir va muy de la mano con eliminar. Sí van de la mano, es cierto, pero tú debes tener la capacidad de poder entender que los riesgos también se pueden eliminar. Lo que pasa es que es lo más difícil y es lo más costoso, pero sí puede pasar esto. Entonces, tengo que pensar un poquito, oye, ¿cómo puedo hacer para eliminar ese riesgo o para sustituirlo o implementar un control de ingeniería que indudablemente va a ser más efectivo que el resto de controles, que aunque son necesarios y que también deben hacerse, chicos, por favor, espero que realmente para esos controles que me van a determinar pensemos un poquito en poder eliminarlos y no poder sustituirlo, ¿verdad? Es más, a veces eliminando una actividad innecesaria en la organización podemos eliminar un riesgo en definitiva, ¿cierto? Porque hay a veces actividades que no son importantes o que realmente se hacen y son irrelevantes. Entonces, es muy importante que puedan tener claro esto, ¿verdad? Por acá tenemos, entonces, aquí tenemos la pirámide que les acabo de mostrar, jerarquía de controles. Profe, listo, ya. Voy a iniciar con la matriz. Ya hice mi encuesta higiénica. O bueno, profe, me contrataron en una empresa, profe. ¿Cómo inicio con todo esto? Muy bonita la teoría, muy bonito lo que usted me está explicando, pero yo realmente no sé cómo empezar. O pasa que a veces nos sentimos como inseguros, que tenemos el conocimiento, sabemos cómo hacerlo, pero simplemente nos sentimos inseguros de cómo empezar con esto. Bueno, aquí te voy a dejar digamos como un procedimiento para que tú paso a paso sepas por dónde empezar. Yo, como les decía ayer a un grupo de estudiantes con el que daba las clases, yo les decía, chicos, ustedes me escuchan a mí mucho que yo doy ejemplos que me sucedieron, o yo uso mucho el lenguaje coloquial, y de pronto ustedes mirarán que yo detallo mucho las cosas, o sea, como un paso a paso, como un procedimiento, pero ¿por qué lo hago, muchachos? Porque ya yo pasé por eso, porque en su momento yo aprendí solita de seguridad y salud. Cuando digo solita no es que yo me puse, no, a mí en mi universidad me dieron seguridad y salud un año completo, pues no solamente seguridad y salud, no, otras materias en ese semestre, pero en ese primer semestre que di, que fue como en el séptimo, vi seguridad industrial, conocí todos los factores de riesgo. Y en el siguiente semestre aprendí todo lo de planeta emergencia, matrices, todo eso, ¿cierto? O sea, casi, pues mejor dicho, un año.
luego hice el técnico en seguridad y salud. Y ya después de ya estar metida en el cuento, hice la especialización. Pero obviamente tuve muchas personas que me enseñaron. Pero resulta que yo decido estudiar el técnico porque yo quería implementar seguridad y salud en la empresa donde ya estaba, porque veía que había muchas falencias y porque veía una oportunidad de poder aprender. Pero antes de empezar el técnico, a mí se me habían olvidado muchas cosas de la universidad y yo me sentía perdida. Yo decía, bueno, yo olvidé prácticamente todo lo que aprendí en la universidad, que pasó aquí, y porque como son tantas cosas, y ya había pasado como 1 año y medio o un añito desde que yo lo había visto, y en un año se olvidan muchas cosas realmente, por eso ustedes deben estar en continua actualización. Y obviamente yo me maté la cabeza en el momentico leyendo, recordando, hasta que pude entrar en el técnico, y obviamente los profes y compañeros con más experiencia, ahí nos fuimos relacionando y otra vez fui recordando y todo esto, pero ojalá así, y no se los digo porque yo se los traiga así, no, sino que de pronto ustedes me gusta que se detengan a mirar por dónde empiezo, para que no les pase como la profe, que en su momento me sentí perdida en un mundo de información sin saber por dónde arrancar. En cambio, a mí me funciona más hacer este paso a paso, y aquí se los dejo. Llegué a la empresa, tengo que ayudar a actualizar la matriz, o aquí no la hay, tengo que ayudar a hacerla, ¿verdad? Entonces, o apoyar a la persona encargada que de esto, pues tengo que apoyar a hacerlo. No faltará el día que de pronto la persona tenga que ir a una cita médica o algo así, te diga, ven, sígueme ayudando. Entonces tú debes tener la capacidad de saber. ¿Por dónde empiezo? Por la identificación, ¿verdad? De los peligros, como lo hemos hablado. También, aparte de que lo puedes hacer por la encuesta higiénica, también te puedes ayudar con una herramienta que se llama mapa. Bueno, este mapa de procesos, yo sé que ustedes quisiera escuchar, Damaris, si ustedes cuando vieron calidad 2, de pronto mencionaron por ahí mapa de procesos, si vieron algún ejemplo, o en calidad 1, no sé. Chicos, siempre que pregunta Quito, traten de activarlos. Sí, claro, profe. Ah, bueno, excelente. La profe Samia. Exactamente, con la profe Samia. Aquí voy ya un pie adelante con ustedes, por lo que ustedes ya vieron calidad. Cuando los chicos no ven calidad, pues me toca explicarles un poquito sobre qué. Estoy viendo que está tocando temas, disculpe, tocando temas que ya hemos visto, sí. Totalmente, y eso me permite ir un poco más rápido, pero cuando sí, los chicos... Sí, nos va quedando más claro los temas. Ah, eso me alegra mucho, sí. Yo sé que un segundo repasoncito les ayuda mucho. Exacto, entonces con ustedes se me hace más fácil porque ya ustedes saben lo que es un mapa de procesos, que se sirve para identificar los procesos de una organización, ¿cierto? Y básicamente me sirve para poder diligenciar esta primera columna. Ojo, si la empresa tiene identificado por procesos, porque si la empresa nunca ha tenido un enfoque por procesos, entonces me tocaría definir las áreas, ¿verdad? Área de contabilidad. O si ya la empresa lleva un enfoque por proceso, entonces ya no la llamo área, sino proceso de contabilidad, aunque el fondo de este asunto no se trata de cambiar un nombre, pero yo sé que ya ustedes lo estudiaron en calidad. ¿Qué más debo hacer? Identificar las personas que realizan esas actividades. Por eso es que esta matriz aquí me pregunta por acá el cargo, ¿verdad? Cargo de esas personas. Ojo, un mismo cargo puede ser ocupado por varias personas. Ejemplo, el cargo de supervisor, y pueden haber 10 supervisores. Por eso es que más acá adelantico me preguntan número de expuestos, ¿verdad? Operarios de producción, pero pueden haber 20. Entonces, yo aquí no voy a poner perenguenito, fulanito, Juancito, no, yo voy a poner cargos, porque si no, imagínate, no terminamos nunca. Y actividades y tareas. Una forma de poder comprender la diferencia entre actividades y tareas es que la actividad yo siempre lo denomino como lo macro que vamos a hacer, o sea, lo más grande, en pocas palabras. En ese sentido, la actividad está compuesta de varias tareas. Ejemplo, yo necesito contratar a un personal. Esa es la actividad.
contratar, ¿verdad? Contratar a trabajadores, por ejemplo. Y para yo contratar a trabajadores tengo que hacer muchas tareas. Por ejemplo, tengo que hacer reclutamiento. Reclutamiento significa recoger las hojas de vida, ¿verdad? Imagínate que para contratar a trabajadores también tienes que hacer una entrevista, ¿verdad? O un proceso de selección, que ya ahí es cuando haces entrevistas, exámenes médicos, evaluaciones, no sé qué. Para contratar al personal también tienes que, por ejemplo, afiliación a EPS, o sea, ya te diste cuenta cómo una sola actividad tiene asociada muchas tareas. Entonces, imagínate que realmente los riesgos se deben identificar es por tareas. O sea, que esta matriz es súper larga. Por muy pequeña que sea la empresa, la matriz siempre sale grandecita porque a cada cargo yo le determino la actividad y a cada actividad le determino ¿qué? Las tareas. O sea, que cuando termine con la actividad 1, así tenga 1, 2, 3 y 4 tareas, apenas aquí es que voy a empezar con la actividad 2. Entonces esto por eso es que puede ser muy, pero muy largo. Sin embargo, para el ejercicio académico ustedes solo van a colocar una actividad y una tareita. Ya si de pronto la organización no es tan grande y tú me dices, profe, realmente nosotros hacemos más tareas o, profe, yo no lo quiero identificar así por actividades o tareas, sino por la tarea que es más específica y nosotros somos una empresa que no somos muy grande. Entonces, bueno, puedes hacerlo, puedes suprimir esta columna porque, ojo, estás identificando las tareas y además esta es una metodología que la empresa puede adaptar a sus necesidades, ¿verdad? Así que si la empresa tiene 3 trabajadores y de pronto, o más bien, si la empresa tiene 100 trabajadores, 200 trabajadores y hacerlo por tareas, eso sale supremamente largo, la empresa puede hacerlo por actividades, ¿verdad? Y si de pronto la empresa es pequeña, que se permite más como que poder hacerlo con tareas que no va a salir tan extensa, también lo pueden hacer. O sea, esto depende de la naturaleza de la organización. Diferente es que yo le pueda quitar esta columna o esta, pero ya yo no me puedo meter realmente, por ejemplo, a quitarle esta. ¿Por qué? Porque ahí estoy quitándole toda la parte de identificación. O no, profe, resulta que yo no quiero poner el nivel de deficiencia, entonces dañaste toda la metodología porque ese dato lo necesitas. Entonces son cositas como que podamos suprimir, pero no todo en general. Yo ahorita les voy diciendo como que qué suprimía yo y que no. Por ejemplo, la columna de tareas yo normalmente no la utilizo. Yo utilizo actividad, pero ¿por qué? Porque las empresas donde yo he tenido la oportunidad de estar después de la primera, o sea, de la segunda hacia adelante, han sido empresas grandes. Entonces, hacerlo por tareas realmente es súper extenso. Pero en la primera que estuve, que es más pequeña, sí lo hicimos por tarea. Entonces, viste, esa es una opción, ¿verdad? Ahorita te voy mostrando qué otras podemos ir modificando, pero importantísimo definir las personas, ¿cierto? Ahora, identificar qué actividades son rutinarias y cuáles no. Aquí les voy a dejar claro un asunto. Actividades rutinarias no son las que se hacen todos los días. Actividades rutinarias son las que tienen una frecuencia establecida.
Hola chicos, se me apagó esto, pero ya lo prendí, menos mal esto prende rápido. Bueno, entonces como les estaba explicando, actividad rutinaria, chicos, es la que tiene definido una frecuencia. Si, por ejemplo, tú sabes que todos los meses debes presentar X informe, entonces es actividad rutinaria, porque aunque sea todos los meses, ya tú sabes que es algo que debes hacer todos los meses. Si tú tienes que hacer, por ejemplo, una verificación a una máquina todas las semanas, eso es rutinario porque ya está definido una frecuencia y es todas las semanas. Pero si tú tienes que hacer algo, no, que cuando eso se dañe es que lo debo hacer, o cuando eso cuando fulanito llegue a hacer este trabajo es que debo hacer eso. Entonces, ese tipo de cosas sí se denominan no rutinaria, aquello que no tiene definido una frecuencia. Importante también identificar, ya sabes por dónde empiezo, profe, vas a empezar por el primer paso, ¿verdad? Como es natural. Es decir, identificando los procesos, las tareas y las actividades y las tareas. Luego identificando el personal que está expuesto a estos riesgos, definiendo si esas actividades son rutinarias o no. También puedes continuar identificando todos esos factores de riesgo, ¿verdad? Lo que la gente se le llama peligros, que ya ahorita vamos a diligenciar un ejemplo. Vamos a identificar la fuente generadora del riesgo. Aquí en la fuente generadora, que es esta celda que está aquí, chicos, yo no voy a poner, ¿cómo te puedo decir qué errores he visto allí? Profe, Bueno, me colocan cualquier cosa, pero aquí realmente la fuente generadora es poder definir de dónde proviene ese riesgo. Por ejemplo, las máquinas, ¿verdad? Para eso y ustedes aprendieron que es una fuente, ¿verdad? El peligro, de dónde proviene. Entonces, digamos que si vamos a estudiar, por ejemplo, ruido, yo podría decir que ese ruido en esa empresa proviene de las máquinas. Así como de pronto en la empresa de Damaris no hay máquinas, sino que hay de pronto una construcción, o no, de pronto en la empresa de Damaris no hay máquinas, sino una impresora que produce mucho ruido. Entonces será diferente. O de pronto donde John está estudiando esta matriz, entonces pueden ser máquinas, equipos, herramientas, ¿cierto? Entonces es de dónde proviene ese factor de riesgo que estamos estudiando. Importante definir la fuente. ¿Sí? no muestra pantalla, profe. ¿Cómo? No se muestra la pantalla, lo que usted está... Ay, gracias. ¿Verdad que sí había dejado de compartir? Gracias. Entonces, miren, aquí en esta fuente generadora que les estaba mostrando, yo creo que ya ahora sí, gracias, chicas. Es importante en esta celda, en esta columna de fuente generadora, poder saber de dónde proviene ese riesgo, ¿verdad? Perdón, sí, ese peligro, ese factor de riesgo. Recuerden que a la gente se le llama peligro, pero podemos continuar con nuestro. De hecho, yo hay en empresas que le quito esa palabra peligro y le dejo factor de riesgo, pero no los voy a enredar con eso. Entonces, es importante saber de qué fuente proviene ese factor de riesgo. Por ejemplo, si son iluminación que tú estás estudiando, entonces, ¿de dónde proviene esa iluminación? ¿Proviene de luminarias o proviene, no sé, de pantallas, de cómputos? ¿De dónde? ¿De dónde viene esa iluminación? Entonces, tú debes definir la fuente y es muy importante porque aquí después vamos a identificar controles existentes en esa fuente. Entonces, importantísimo eso también. Ya con valorar el riesgo, ya eso lo vamos a hacer acá. Aquí este mapa de riesgos que es distinto al mapa de procesos, el mapa de procesos para identificar los procesos y ayuda también en cierta forma a identificar las actividades. Pero el mapa de riesgos es una herramienta que, o sea, tú puedes identificar los riesgos, los peligros, ya sea por el mapa o por la encuesta higiénica, ¿cierto? O sea, como tú decidas. Mira este ejemplo que te traigo acá. Se llama así mapa de riesgos y es como una descripción gráfica donde tú puedes ir colocando señalizaciones de los riesgos que tú puedes presenciar en determinado lugar. Aquí te lo voy a mostrar. Mira que esto es como especie de un esquema
como de un plano, y en la organización lo que hicieron fue lo siguiente. Aquí está el plano de la organización y en cada lugarcito van colocando, bueno, aquí hay presencia de un factor de riesgo eléctrico, aquí hay también eléctrico, por ejemplo, bueno, aquí casi no alcanzo a ver las señalizaciones, pero mira que ellos hacen la convención en este ejemplo, es decir, aquí abajito en la parte de abajo del plano, dicen qué significa cada señalización. Tú también puedes hacerlo así, pero recuerden que, o si quieres, puedes apoyarte con las dos, tanto con la encuesta como con el mapa de riesgos. Pero en este caso vamos a utilizar es la encuesta higiénica, pero esta herramienta que te acabé de mostrar, que se llama mapa de riesgos, también sirve para identificarlo, ¿verdad? Y la matriz de cuando veas IPEBR, es identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Ya ustedes saben que esa sí sirve para mirar la valoración de los riesgos, saber si son aceptables, no aceptables y todo lo demás, que es lo que vamos a hacer ahora. Esta es la tabla de la que te hablo, que está en la GTC 45, es un anexo de esa guía técnica, en la parte de final tú la puedes encontrar. Y ella, mira que es el anexo A. Y esta tabla es donde tú vas a mirar todos los factores de riesgo que hasta el momento ustedes han estudiado ahorita, biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, fenómenos naturales. Ustedes lo pueden encontrar aquí detalladamente. ¿Por qué se estudian esos 7? Porque se adopta lo que está aquí en la metodología. Mira que acá puedes mirar. Acá entonces, mira, es importantísimo esto. ¿Cómo me lo aprendí yo? Porque mira que acá te dice peligro, descripción, clasificación. Entonces, para no enredarme qué va en descripción y qué va en clasificación. En descripción va lo detallado. Aquí te voy a insertar un comentario, va lo detallado. Y aquí, por decirlo así, en la clasificación, por decirlo de esta manera, va la categoría de ese riesgo. O sea, de ese factor de riesgo que estamos estudiando. ¿Qué quiere decir aquí categoría? Por ejemplo, físico. Y lo detallado que sería, ya lo que tú vayas a seleccionar, por ejemplo, ruido. Profe, por ejemplo, físico. Descripción, vibraciones. Profe, por ejemplo, químico. Acá, por ejemplo, sustancias químicas, por ejemplo, o si vas a poner en otro humos y así. Entonces, así me lo aprendí yo. Colocando acá la clasificación, ¿verdad? Es como lo macro, lo grande, la categoría así del riesgo, que serían las 7 que ya conocemos. Y la descripción lo específico, pero recuerden que en este caso vamos a trabajar solo con los agentes contaminantes higiénicos. En este caso sería con las 3 primeras columnas solamente, biológico, físico y químico. Y miren que en la descripción, que es la que está aquí, van escribiendo el detalle, virus, bacterias, hongos, físico, ruido, iluminación, vibraciones, ya los que ustedes conocen. ¿Dónde es que yo hablo de los que son los que provocan principalmente accidentes laborales? Estos señores que están aquí. Condiciones de seguridad y podríamos hasta incluir los fenómenos naturales, ¿verdad? Nadie espera un temblor en la oficina, pero si tembló y una pared se cayó, puede provocar un accidente laboral. Entonces, básicamente podríamos decir que estos dos principalmente ocasionan enfermedades, accidentes. No quiere decir que no vayan a ocasionar enfermedades. Pero bueno, el objeto de estudio de esta guía, al igual que la pasada, son estos 3. Bueno, entonces de aquí en adelante, estas 10 próximas diapositivas van a ir definiendo lo que está en la matriz. Entonces vamos a ir leyendo aquí e inmediatamente vamos a hacer el ejemplo de la matriz en esta siguiente media hora para culminar. ¿Qué vamos a hacer aquí? En la matriz ustedes van a hacer, chicos, o sea, lo que yo voy a hacer aquí, ustedes van a hacer una réplica de lo que yo voy a hacer aquí en esta semana que viene, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Vamos a escoger, por ejemplo, yo voy a escoger mi empresa donde yo trabajo, que es Censa. Entonces, en Censa, supongamos que ya yo hice la encuesta higiénica. Ya yo la apliqué porque recuerda que la información de la encuesta higiénica te va a servir es para poder diligenciar la matriz, ¿verdad? Esto es una secuencia de cosas.
Para eso es que yo primero hice la encuesta, para poder recopilar toda esa información que voy a necesitar en todo esto que tengo relleno de naranja. Entonces, yo, por ejemplo, ya listo. Hice la encuesta y se la hice al compañero de apoyo administrativo en Censa. Como ya tienen hace ratico trabajando en un sistema de gestión de calidad y estamos certificados en eso, allá en Censa sí hay un enfoque por procesos, pero esta columna no es necesaria que la diligencien si usted no, su empresa, o si usted lo está haciendo en su casa. Si tú lo estás haciendo en tu casa, entonces no te aplicaría ni proceso ni cargo, porque pues en casa, ¿qué cargo va a haber? No, ahí no vas a poner mamá, papá, no. Simplemente no lo llenes. Esto es ninguno de estos dos. Pero yo sí voy a llenarlo porque voy a hacerte el ejemplo con Censa, que es donde yo trabajo. Entonces voy a, pues, por ejemplo, encuesté al compañero de apoyo administrativo. Apoyo administrativo es todas las labores que se encargan de hacer mantenimiento, de hacer, por ejemplo, aseo general a las instalaciones, todos esos señores que ustedes ven que limpian los salones, que tienen listo el cafecito, que arreglan las sillas que se dañan, que mandan a arreglar los computadores, todo eso se llama apoyo administrativo. Entonces, el proceso se llama así, apoyo administrativo. Apoyo administrativo, ¿verdad? El cargo. Bueno, como yo encuesté, fue al coordinador de ese proceso, entonces, coordinador de apoyo administrativo. ¿Cierto? Ahora, ese señor hace ahí muchísimas actividades. Yo voy a traer las que había hecho en la guía pasada con los chicos para manejar el mismo ejemplo que fue el que les subí ahí a la plataforma. O sea, en la plataforma ustedes tienen estos diligenciados porque van a encontrar como este, o sea, es el mismo ejemplo que les voy a hacer ahora. Obviamente yo voy a empezar con ustedes de cero, pero ya ustedes encuentran la matriz en la plataforma así diligenciadas para que a ustedes les quede ahí la información del ejemplo que estamos haciendo. Simplemente vas a ir borrando, tú borras la información y lo vas llenando con lo tuyo. Ya, borren todo, borren proceso, borren todo esto y lo van diligenciando con lo suyo, pero se los dejo ahí es para que recuerden qué fue lo que colocamos, qué fue lo que hicimos, pero no me vas a dejar lo mismo porque tengo estudiantes que me subieron la matriz con lo mismo. Yo no sé si fue que se equivocaron, bueno, no creo que se hayan equivocado de archivo porque una parte sí estaba diligenciada nuevamente y otra no, entonces no sé qué pasó ahí, la verdad. Entonces tengan mucho cuidado, chicos. Cuando descarguen el archivo, trabajen sobre ese mismo archivo. Si no quieres que, por ejemplo, ay, profe, pero si borro la información, luego cómo me acuerdo que hizo usted. Entonces, ¿qué puedes hacer? Como yo acabé de hacer aquí, clic derecho, mover o copiar y le das mover al final y aquí abajito crear una copia. Creo que ya lo hicimos en la primera clase de este módulo. Y que te va a crear una copia exactamente igual. Y aquí puedes ir borrando y te puedes ir mirando lo que había antes. ¿Por qué se los digo? Para que no les vaya a pasar lo que les pasó a algunos. Que lo que hicieron realmente fue como que bajaron 2 veces el archivo y realmente lo que me apuntaron fue el mismo que bajaron de la plataforma. Entonces, imagina, eso es un error grave porque es como si no hubiesen hecho nada. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿cierto? Aunque yo sé que se trata de un error. Entonces, bueno, las actividades de este señor. Tiene muchas actividades, mantenimiento correctivo a las instalaciones. Esa es una de las que vamos, esa es la única que vamos a estudiar, pero no quiere decir que sea la única que ellos hagan, porque resulta que ellos también hacen mantenimiento preventivo y eso es una actividad completamente diferente porque una cosa es hacer corrección y otra es hacer prevención. Resulta que ellos también, por ejemplo, harán, digamos, hacer limpieza y desinfección, por un ejemplo, de áreas. Y como esas harán muchas actividades más, pero yo voy solamente a enfocarme a este mantenimiento correctivo a las instalaciones. Entonces vamos como de aquí de esta sola actividad salen tantas tareas, entonces vamos a escoger una tarea solamente. Yo voy a traer la misma que estudié la guía pasada con los muchachos.
esta tarea de realizar ajuste de las sillas que se encuentran fuera de los salones. Es decir, ustedes saben que a veces las sillas se dañan, a veces las sillitas con las que ustedes dan las clases, a veces se les soltó la parte del asiento, a veces se les soltó el brazo. Entonces, bueno, listo, se dañaron unas sillas, entonces, o no se dañaron, sino que cuando se dañan, él se encarga de hacer el ajuste de esas sillas, ¿verdad? Por eso, mira que esto es lo macro, lo más grande, mantenimiento correctivo de las instalaciones. Y entre tantas cosas que son las instalaciones, bueno, no vamos a ponerle instalaciones, vamos a ponerle infraestructura, porque la infraestructura es todo. La infraestructura son máquinas, equipos, instalaciones, ahí sí. Aquí sí me equivoqué de palabra, pero ya saben que no es instalaciones sino infraestructura, porque instalaciones es como lo locativo, en cambio infraestructura es todo, infraestructura es lo locativo, las máquinas, los equipos, las herramientas, todo. Entonces, bueno, mantenimiento correctivo de la infraestructura, eso enmarca muchas cosas, pero vamos a aterrizarlo a la tarea de realizar ajuste de las sillas que se encuentran fuera de los salones, ¿ya? O de las sillas, no importa, que no se encuentren fuera de los salones. Realizar ajuste de las sillas, ¿verdad? Ajuste o reparación de las sillas, ¿verdad? Cualquiera de las que están afuera, de las que están adentro de los salones, cualquier silla, eso es irrelevante. Ahora vamos a estudiar el peligro de ruido. Entonces, la clasificación es físico, ¿verdad? Y la descripción es ruido. Bueno, como resulta que aquí en esta, yo les puse una situación así a los chicos. Resulta que, vamos a poner un ejemplo, ustedes saben que no falta el que pega el chicle debajo de la silla, el que pega el chicle, por no decir otra cosa, vamos a dejarlo con el chicle, debajo de la silla. ¿Y qué pasa? De pronto el señor agarró la silla y tuvo contacto con este chicle y ya ustedes saben que ahí hay de por medio un factor de riesgo biológico. Entonces, yo en este caso voy a seguir estudiando el mismo cargo, la misma actividad, la misma tarea incluso de realizar ajuste o reparación de sillas, pero ya no con este peligro que está aquí, que es ruido. Ahora lo voy a estudiar con uno biológico que va a ser, por ejemplo, contacto con fluidos o secreciones. Bueno, vamos a poder dejarlo con fluido, o secreciones. Vamos a ver cómo lo puse acá, espérate un momento. Sí, fluidos o secreciones, exactamente. Pero podemos dejarlo así, secreciones. Listo, entonces vamos a continuar aquí. Bueno, miren que ahora si Damaris quiere aquí poner, vamos a hacerlo a la misma persona como ya lo explicaba al principio. Damaris no quiere poner la misma actividad, sino otra actividad con otra tarea, con el riesgo biológico o con el riesgo químico, porque ella va a estudiar, por ejemplo, uno químico y uno físico y uno químico, por un ejemplo. O Ana me dice, profe, vea, mire, yo quiero dejarle la misma actividad, pero voy a estudiar tareas diferentes. También lo puede hacer y dejar, por ejemplo, físico aquí, biológico acá. Como usted desee, usted aquí puede jugar con esto. O me puedes poner diferentes actividades y obviamente al ponerme diferentes actividades me vas a poner diferentes tareas. O puedes colocarme la misma actividad y diferentes tareas, o puedes ponerme la misma actividad, la misma tarea como yo lo estoy haciendo. Lo importante es poder asociar riesgos diferentes en este caso, pero mira que si yo me pongo a estudiar solamente esta tarea me puede salir infinidades de riesgos, pero solo voy a dejar estas dos. Ruido físico y contacto con fluidos o secreciones biológicos. Ahora, efectos posibles. Aquí van a colocar todos y cada uno de los que puedan identificar. Entonces, por ejemplo, yo puse acá en ruido, puse acá, por ejemplo, que ese ruido puede ocasionar sordera temporal, fatiga auditiva, dolor de cabeza, mareo, pérdida del equilibrio, todo eso, ¿verdad? Tampoco vas a poner, por ejemplo, que el señor va a quedar sordo definitivamente, o sea, sordera ya profesional.
No, porque hay que aterrizar las cosas, no vamos hacia ahora. El ruido le va a ocasionar la muerte. No, no, lo aterrizado, ¿verdad? Para no exagerar, porque tampoco podemos ser así, o sea, colocar cosas ahí fuera de lugar. Entonces, acá, por ejemplo, en biológico, ¿qué es lo más grave que puede pasar? Porque siempre, o sea, tú vas a poner todos los efectos relacionados, pero no sin dejar por fuera el más grave, ¿cierto? Entonces, acá realmente en biológico, al tener contacto ese señor, en caso que no tenga unos guantes, por ejemplo, o con un chicle que no se sabe quién lo pegó allí, puede tener el contagio de una enfermedad. Y realmente eso también es lo más grave que puede pasar, ¿cierto? Contagiarse de una enfermedad. Ahora, John, por ejemplo, este señor coordinador de apoyo administrativo, cuando ellos hacen este ajuste o reparación de las sillas, ellos utilizan una remachadora. Entonces, John, la fuente generadora en este caso, ¿qué sería? Para ruido. Ah, John tiene bueno, me la puedes escribir, John. Pero, John, del ruido, recuerda que la fuente generadora es del peligro que estamos estudiando. ¿Cuál es la fuente generadora del ruido? O cualquiera que me quiera participar. Muy bien, exactamente. Así es, ¿verdad? En ese caso sería que la remachadora, ¿verdad? Y si yo hablo de biológico, por ejemplo, Ana, ¿cuál sería la fuente de ese posible contagio, de esa posible enfermedad que pueda tener ahí ese señor por tener ese chicle ahí pegado? ¿Cuál puede ser la fuente generadora de ese posible contagio? Vamos a participar, chicos, para yo no solita hacer esto. Damaris, Ana, Luisa, que están por ahí, ¿cuál sería la fuente generadora de ese contagio, de esa enfermedad, de ese riesgo biológico? Ojo, de dónde puede provenir ese riesgo. Pues sí, cierto. En ese caso sería como el chicle que está ahí, pero bueno, miren, yo lo puse así como de otra formita, no tiene que ser como yo lo puse, ustedes lo van a expresar. Yo le puse suciedad en la silla, como para no poner el chicle que está en la silla, pero en general es eso, ¿verdad? Entonces, como para que se vea un poquito más técnico o algo así. Suciedad en las sillas, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, chicos, pero vamos a activar los audios, porque es que yo no estoy viendo, excepto John, cuando yo le pregunto a John, que John tiene el audio bloqueado. Entonces, de resto activamos los audios porque para no estar saliéndome de aquí de la presentación. Cuando yo digo, por ejemplo, realizar ajuste o reparación de las sillas, que es un mantenimiento correctivo, ¿verdad? ¿Será que esa actividad es rutinaria o es no rutinaria, chicos? Chicos, reaccionen.
¿Será que esa actividad es rutinaria o no es rutinaria? ¿Será que yo estoy hablando aquí sola, muchachos? Chicos, no avanzamos si no participan, porque es que ustedes son muy callados y necesito que participen más. John casi siempre es el único que participa, o si no, Damaris, y habemos más conectados. Profe, disculpe, ¿podría repetir? Es que se me entrecortó la señal y no escuché nada. Que les estaba diciendo que si esta actividad de realizar ajuste o reparación de las sillas es una actividad rutinaria o no rutinaria. ¿Cómo la pueden definir ustedes? ¿Cómo la mirarían? Pues pienso que no rutinaria, profe. ¿Quién me habla? Damaris. Sí. Muy bien, Damaris. Correcto. En Que no ambos es algo casos, así es, ¿Sí me Damaris, escuchó, es no profe? rutinaria porque tú no esperas. ¿Cómo, Damaris? Sí, porque no es algo que está haciendo todos los días, todo rutinario, diario. Claro, no, y no es algo que tú esperes que pase, ¿sí me entiendes? Tú lo haces Sí, cuando también. pasa, cuando una silla se daña o algo así. Muy bien. Gracias, Damaris. Tiempo de Ok, pero exposición en horas. Tiempo de exposición en horas. Ya tú le preguntas a la persona, ¿verdad? De hecho, ahí en la encuesta te preguntan eso. ¿Cuánto tiempo está expuesto a yo le pregunto al chico, mira, en la encuesta, ¿cuánto tiempo tú cuando estás haciendo ese ajuste de esa silla? Porque se supone que yo le voy a preguntar todo lo que él hace y por eso que de cada información que él me dé, pues yo voy a ir haciendo todo el tema de los riesgos. Entonces yo le digo, mira, cuando tú estás haciendo ese ajuste de reparación de las sillas, ¿cuánto te demoras? No, yo me demoro 1 hora. Entonces va a ser 1 hora en ambos casos. ¿Por qué? Porque estoy estudiando la misma actividad, la misma tarea. Si yo aquí tuviera otra tarea, yo tendría que preguntar cuánto tiempo se demoran haciendo eso. Ya, pero aquí no es que aquí sean 2 horas, es la misma hora en que él va a estar expuesto a ruido y es la misma hora en la que él va a estar expuesto a riesgo biológico. ¿Listo? Acá en controles existentes, esto es algo que necesito que les quede muy claro porque pasan muchos errores aquí. ¿Qué pasa? Que los estudiantes colocan mucho, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, en la fuente, EPPs, así, en el medio, o aquí, por ejemplo, botas, yo no sé, estoy poniéndoles cualquier cosa aquí. O por el contrario, dicen, implementar tal cosa, por ejemplo, botes de basura o canecas de basura, no sé, estoy poniendo cualquier cosa. Lo que te quiero decir es que aquí debes ser muy cuidadoso con lo que se escribe, porque primero me dicen control existente, es decir, lo que ya está, lo que existe, lo que ya tiene la empresa implementado, que va a hacer que esto acá no sea tan grave. O sea, que va a ayudar a que estos valores acá no sean tan altos. Tú no puedes pretender, o sea, hay veces como la organización no ha hecho nada para ese riesgo, como de pronto ya la organización al momento que tú llegaste y que vas a ayudar con esta evaluación de los riesgos ya tiene implementadas algunas cositas. Puede que no sea los super controles, pero ayudan a que esto no sea tan alto. Entonces, eso es control existente. Lo que ya existe, lo que ya está en la organización que me permite que estos valores no sean tan altos. Lo que existe en el momento en que yo estoy haciendo esta identificación, evaluación y valoración del riesgo. Por un ejemplo, obviamente en la fuente es de donde proviene ese peligro, ¿verdad? En este caso, ¿qué? Por eso ya la identifiqué, remachadora. Por eso es que una cosa va de la mano con otra. El medio, que es todo lo que me rodea, el entorno de trabajo, ¿verdad? Y todo lo que haya allí que me va a ayudar a eso. Y los controles en la persona, es decir, en el trabajador. Entonces, por un ejemplo,
¿Qué controles existentes hay en esta empresa? Yo le pregunto, oye, ven acá. Bueno, ya yo sé que la fuente es la remachadora. Entonces, te hago una pregunta, esa remachadora, ¿cómo se encuentra? ¿Me la puedes mostrar? Y yo la observo, ¿está en buen estado? ¿Cada cuánto le haces mantenimiento? No, le hago mantenimiento cada 3 meses, acabé de hacerle ahorita, o ya lleva 2 meses que se le hizo, pero está en buen estado porque se le hizo mantenimiento. Entonces, en la medida en que esa fuente tenga controles, obviamente estos valores van a ser menores. Entonces, como yo le estoy consultando cómo se encuentra esta remachadora, si está en buen estado, si esto, lo otro, él me dice, no, está en buen estado, le hicimos mantenimiento hace poco. Ya es información real, ¿verdad? Porque si no le han hecho nada, si la pobre remachadora está, como decimos nosotros, está tarada, entonces ahí no hay ningún control. Entonces yo pondría ninguno. Pero si él me dice, no, se le hace mantenimiento, está en buen estado, entonces eso es un control. ¿Sobre qué? Sobre la fuente, que es que la remachadora, entonces yo le pongo remachadora o herramienta, como tú quieras, remachadora en buen estado, listo. ¿Cierto? Ya tú sabes que está en buen estado porque es nueva o porque le han hecho mantenimiento, ya lo que él te proporciona ahí la información. En el medio, a ver qué controles de pronto hay en el medio en Censa que ayuden a que ese ruido no sea tan grave o tan abrupto, tan dañino. Vamos a ver qué puse acá anteriormente. Bueno, le puse mantenimiento. O sea, una cosa es que ella esté en buen estado, ¿cierto? Ya sea porque esté nueva o porque le hacemos mantenimiento, pero aquí estoy evaluando solo la fuente, que es la que está en buen estado, o sea, la remachadora. Pero hay algo que hay en el ambiente de trabajo que ayuda a que ella siempre esté en buen estado y es que se le hace mantenimiento preventivo. Pero ojo, aquí estoy hablando de quién, de esa remachadora. Entonces coloca aquí mantenimiento preventivo a la remachadora, ¿verdad? Que es lo que ayuda a que esa fuente esté en buen estado. Pero no puedo poner aquí como que solo buen estado y ya, ¿no? Porque no sé de qué me estás hablando. Si de la silla o de la remachadora o de los tornillos, ¿de qué me estás hablando? Aquí mantenimiento preventivo, sí, pero ¿a qué? A la silla, a la remachadora. Hay que aclarar bien, ¿cierto? Control existente en el trabajador. Bueno, yo observé cuando fui a ver al señor haciendo la tarea que él cuando hace esta tarea, él usa, ojo, cosas asociadas al riesgo. En este caso estoy evaluando el ruido. Por un ejemplo, si el trabajador ya posee los elementos de protección para minimizar este ruido, entonces eso aplica. Pero ¿para qué voy a poner aquí botas? Tapabocas, ¿para qué? Si eso no me va a ayudar con ruido, ya eso me ayudará con otros riesgos, pero no en este. Entonces, ¿yo para qué voy a poner eso? Entonces, yo le pongo, el trabajador se encuentra dotado de EPPs que van orientados al riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, tapa oídos. Si quieres le puedes poner aquí tipo copa, que son como lo que son unos audífonos, o de inserción, como tú desees, que son como unas diademas, perdón, los tipo copas. Y los de inserción son los que son como unos audífonos, pero son tapa oídos. Ya, pero no me voy a poner ahí que botas, que dotación, que guantes, no, ya eso ayudará a otros riesgos, pero aquí tengo que orientarlos al riesgo que estoy estudiando. Entonces, si en efecto la organización ni esa pobre remachadora está mala, eso no sirve, entonces ninguno. Sí, bueno, mira que puede ser otro control en el medio. De pronto ahí donde el señor hace los mantenimientos hay señalizaciones con respecto al ruido. Entonces, de pronto hay una señal, por ejemplo, señalizaciones de autocuidado, por un ejemplo. Te estoy poniendo un ejemplo que ya existan, que estén ubicadas. Si no, no te preocupes que lo podemos poner al final. Puede ser que haya una señalización que diga, use los elementos de protección, cuide sus oídos, algo así, ¿sí me entiendes? Esas son cositas que ayudan a que el riesgo se minimice porque es algo que le está recordando al trabajador. Ojo, no te expongas tanto, espérate, usa los elementos, entonces eso ayuda mucho. También puede ser que hayan brindado capacitaciones
sobre el riesgo a los trabajadores. Esas son cosas que también están en el medio y que ayudan mucho. Pero ojo, sobre el riesgo, o sea, el riesgo ruido, porque si lo capacitaron en psicosocial, ¿para qué voy a poner eso si eso no me va a ayudar aquí con este riesgo que estoy estudiando? Por eso es que todo va aterrizado a este señor que estamos estudiando aquí adelante. Entonces, si esto no lo han hecho, entonces yo no puedo poner nada porque no puedo inventar, coloco ninguno. Y si el señor no le dan no le dan EPPs para el ruido, entonces coloco ninguno. Pero no me dejen la celda vacía. Si no hay nada ya existente en el momento que tú estás haciendo este trabajo, entonces colócame ninguno. Pero si hay cositas, entonces tú vas a referirte a cada una de ellas. Yo voy a dejar este ejemplo aquí. Ya van, muchachos, regálenme un segundito. Bueno, mis muchachos, seguimos entonces acá. Les voy a hacer solo el ejemplo este de ruido para que y ustedes ya observan todo lo que yo puse aquí en biológico, que eso ya lo tienen en la plataforma, este ejemplo, pero con uno es suficiente para que entiendan. Yo dejé esto aquí porque cuando yo llegué a donde el señor a evaluar ese riesgo ruido, yo me encontré que todo esto realmente sí estaba hecho y por eso lo puse. Pero ya saben, si no tiene que, o sea, si no existe, le ponemos ninguno. O sea, ya yo sé que no hay nada ahí. Entonces, miren, ¿por qué necesitamos toda esa información previa? Para poder definir o evaluar el riesgo. ¿Por qué? Porque mire, vamos a leer lo que dice el nivel de deficiencia. ¿Eso dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar aquí. Esta primera tablita, nivel de deficiencia. Miren que el nivel de deficiencia tiene 4 categorías. Una que no se asigna valor, otra que se deja, otra que se coloca 2, otra 6 y otra 10. ¿Pero qué significa? Que el nivel de deficiencia sea bajo, o sea medio, o sea alto, o sea muy alto. ¿Pero qué significa, profe? Si el nivel de deficiencia es bajo, dice, no se ha detectado consecuencia alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta o ambos. El riesgo está controlado. ¿Qué significa? Este nivel de deficiencia evalúa 2 situaciones. El primero es la consecuencia que puede pasar y el segundo es qué tan buenas o qué tan malas son ese conjunto de medidas, ojo, preventivas existentes. Por eso, si no haces una adecuada identificación de los controles existentes, entonces ese nivel de deficiencia te va a dar ahí un valor loco. ¿Por qué? Porque el nivel de deficiencia, como aquí lo indica, mira que aquí te sale, no tienes que irte a la diapositiva porque aquí ya está insertado los valores. Si te das cuenta, cuando yo selecciono aquí arribita sale un comentario con lo mismo que está acá en la diapositiva. Así que no tienes que estar abriéndola. Colócate aquí y sale, mira. Bajo, no se ha detectado consecuencia alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes alta o ambos. ¿Qué quiere decir? Que ese riesgo o puede que no cause ninguna consecuencia, o sea, muy, muy leve la consecuencia que puede causar, o que el conjunto de medidas existentes, es decir, este que está aquí, es muy bueno. ¿Cierto? Vamos con la segunda. Medio. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia y la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada. O sea que está bien la cosa, ¿verdad? El conjunto de medidas existentes es bueno y la consecuencia es un poquito, o sea, es de menor importancia, sí puede pasar algo, pero es de menor importancia. En la 6 me dice, cuando es alto, el nivel de deficiencia es alto, significa que las consecuencias pueden ser significativas o el conjunto de medidas existentes preventivas es muy bajo, es bajo, o sea, prácticamente que lo que determinaste aquí no es que sirva de mucho ahí para controlar ese riesgo. Y cuando hablamos de 10, que es muy alto, se han detectado peligros que puedan
generar un incidente o una consecuencia muy significativa, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es nula o no existe. Es decir, como si yo aquí pusiera ninguno, o sea, no hay nada. Ninguno. Pero, o sea, no quiere decir que porque yo coloque ninguno, necesariamente va a ser 10. No, porque recuerda que él te está diciendo, mira la consecuencia y mira también el conjunto de deficiencias, o sea, el conjunto de medidas. Si hay algo implementado hasta el momento, si no hay nada. Y ya yo no te puedo decir qué valor vas a colocar. Eres tú como evaluador el que debe definir qué colocas y qué no colocas. Yo no te puedo decir, John coloca 2, John coloca 6, John coloca 10, no. Cada uno es el que autónomamente va a decidir qué coloca. Lo que sí te pido es que no lo hagas abruptamente o por colocar cualquier valor, no, sino que pienses. Por ejemplo, ¿qué decisión tomo yo aquí? Yo aquí tomo la decisión de poner un 2. ¿Por qué voy a poner un 2? Porque en el momento que yo fui a encuestar a ese señor, yo observé, no es que él me haya dicho, no, yo observé que las remachadoras estaban en buen estado, él me comentó que le hacía mantenimiento trimestral y en efecto me mostró los registros del último mantenimiento y fue hace 2 meses, o sea, está dentro del tiempo. Observé y él me mostró que tiene estos elementos de protección, entonces eso va a ayudar a que estos efectos no se materialicen o por lo menos no lo hagan tan rápido o que no sean así tan abruptos. O sea, que podría generarle un dolor de cabeza, pero no que le cause una sordera temporal, por ejemplo. Entonces, esto que está aquí a mí me ayuda mucho. Entonces, yo voy a decir, bueno, dado que el conjunto de medidas que tengo es muy bueno, porque realmente hay cositas que ayudan. Y bueno, cuando yo estoy haciendo ese tema de remachar esas sillas para arreglarlas, realmente, mira lo que yo analizo. La actividad es no rutinaria, la tarea es no rutinaria, o sea, se hace de vez en cuando eso pasa. Aparte, está expuesto solamente 1 hora, obviamente dependiendo de la cantidad de sillas, ¿verdad? Puede ser 1 hora, pueden ser 2 horas, eso depende de la cantidad de sillas. Vamos a poner 2 horas por si de pronto le espera que hayan varias sillas dañaditas para hacer esto. Bueno, listo, 2 horas. Pero es no rutinaria, es decir, la hace de vez en cuando, por espacio de 2 horas, tiene cosas buenas, porque esas remachadoras están en buen estado, tiene PP. ¿Para qué voy yo a poner un 6? Realmente yo, Alexa, en poner un 2, porque me parece que la situación hasta el momento, aunque el riesgo está latente allí, realmente hay muchas cosas que lo pueden ayudar a minimizar o a controlar. Ahora, el tiempo de exposición. Si nos vamos aquí a la diapositiva, hay 4 categorías, por decirlo así, 4 columnas. Una es cuando la exposición es esporádica, es decir, que la situación se presenta de manera eventual. Cuando escojo ocasional es que por lo menos una vez en la jornada laboral y por un tiempo corto yo estoy expuesta a ese riesgo. Pero mira que cuando ya hablan de jornada laboral, ya estas 3 me implican diario prácticamente, porque me están diciendo jornada laboral y las jornadas laborales son, si es un turno de 8 horas, entonces todo el turno. Pero, por ejemplo, en el horario de oficina, que es de 8 a 12 y de 2 a 6, entonces una jornada es de 8 a 12 y otra jornada es de 2 a 6, para que tengan claro eso. Pero mira que ya por lo menos estos 3 me implican el tema de, por decirlo así, de rutinario. No porque sea diaria, sino porque es que tiene una frecuencia muy alta, ¿ya? Porque ya les expliqué que podría ser, por ejemplo, mensual, semanal, y ya yo sé que si eso me toca hacerlo mensual, semanal, ya eso es rutinario, pero de todas maneras es algo que se presenta de manera que eventual, porque sería una vez a la semana, una vez al mes, ya, pero cuando ya me colocan la palabra jornada, ya yo ahí sí me voy a lo diario, pero porque ya yo sé que una jornada o puede ser un turno o puede ser, si es administrativo, de 8 a 12 y de 2 a 6. Cada partecita de 4 horas es una jornada. Y los que trabajan de corrido, pues ese día laboral. Entonces ya yo aquí puedo deducir, pero ustedes van leyendo, ¿verdad? Es algo sin interrupción,
y que se presenta varias veces, lo continuo. Frecuente varias veces al día, ¿verdad? Por tiempos cortos, pero lo hace varias veces y así. Como esto en sí es algo que él hace de forma no rutinaria, ya yo de entrada le pongo a eso, que eso es que el 1, o sea, esporádico. Ya yo al poner aquí no rutinario, o sea que ya yo al decir que esto es no rutinario, ya yo enseguida puedo decir, ah, no, aquí el nivel de exposición es 1, esporádico. Pero ya si lo tuyo es rutinario, es diario, entonces ya evalúa cada cuánto lo hace en el día, si lo hace todo el día, si lo hace por algunos momentos en el día, ya tú vas evaluando eso. Mira que él te calcula enseguida el nivel de probabilidad y enseguida te dice, bueno, como te dio 2, eso significa que el nivel de probabilidad es bajo. ¿El nivel de probabilidad de qué? De que ese riesgo se pueda materializar. ¿Cierto? Porque eso es lo que estamos estudiando. Porque el riesgo se define así, probabilidad de que ocurra un evento adverso. Entonces, la probabilidad de que la probabilidad de que el señor quede sordo, de que le dé fatiga auditiva, que le dé dolor de cabeza, esto que pusiste acá, la probabilidad de que eso ocurra es baja hasta el momento, ¿verdad? Gracias en otras cosas por estos controles que hay. En la medida en que no haya controles, la cuestión va aumentando. El nivel de consecuencia, chicos. Por acá tenemos el nivel de consecuencia. Esta tablita es lo que hace relacionar los valores que tú estás escogiendo. Por ejemplo, si cogimos nivel de deficiencia 2 y exposición 1, perdón, la intersección va a ser aquí, ¿ven? En esta celdita. Tú siempre esta tablita lo que muestra es la intersección entre esos valores. Por ejemplo, nivel de deficiencia yo escogí 2. Aquí está. O sea, ¿por qué hago esta línea? Hasta acá, porque el nivel de exposición lo escogí 1. Y mira que el resultado, o sea, donde se cruzan esas dos líneas es aquí, donde me dice B-2, es decir, que el resultado me va a dar 2 y el nivel de probabilidad bajo, y en efecto nos dio así, ¿verdad? La multiplicación nos dio 2 y el nivel de probabilidad bajo. Eso es lo que muestra esa tablita, pero igual el Excel te lo muestra. Y aquí lo que te va a ir indicando es qué significa esa probabilidad. Como a mí me dio bajo, aquí te dicen el significado. Tú lo puedes leer y si tú quieres lo puedes incluso colocar allá en la matriz, si tú quieres. El nivel de consecuencia por su parte es lo que puede pasar, ¿verdad? En este caso, ya evaluamos unos asuntos acá, que puede ser sordera temporal, fatiga auditiva, dolor de cabeza, mareo. Entonces vamos a leer qué dice. Cuando el nivel de consecuencia es 10, recuerden que el mismo comentario que me sale aquí es lo mismo que está aquí en esta tabla. ¿Listo? Entonces, si yo voy a escoger un nivel 10 es porque esa consecuencia es leve. ¿Qué significa? Que puede ocasionar lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Si el nivel de consecuencia es 25, es porque yo he dicho que es grave y pueden ocasionar lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Es decir, pueden incapacitar al trabajador por unos días, pero en algún momento él va a regresar. Pero, o sea, periodos cortos realmente. Cuando hablamos de un nivel de consecuencia muy grave, que es 60, es cuando yo puedo decir que puede ocasionar lesiones o enfermedades graves irreparables. Puede ser una incapacidad permanente parcial, por ejemplo, una enfermedad que el señor haya quedado sordo. El señor quedó sordo, pero no quedó ciego, no quedó mudo, no tuvo pérdida de un segmento corporal. Por eso es que se habla de permanente parcial, porque fue algo en una parte de su cuerpo, pero que ya no va a funcionar más como antes. En este caso, por ejemplo, el oído, porque estamos estudiando ruido. Entonces, quedó sordo, por ejemplo. Eso ya, o invalidez, ya él no puede regresar a su labor, a su entorno laboral, porque pues ya perdió, digamos, la audición. Esto realmente no va a causar invalidez, porque cuando hablamos de invalidez es que esa consecuencia no permita, lo que sucedió no permita que ya el señor regrese más a su lugar de trabajo. Y catastrófico, la muerte. Realmente yo, Alexa, colocaría aquí un grave, que sería un 25, más no un muy grave, ¿no? Porque una sordera temporal se le va a pasar, un mareo, un dolor de cabeza, son cosas que no son
tan graves, entonces yo pondría ahí. Ya el mismo Excel me hizo el cálculo y me mostró que el nivel de riesgo es 3, es decir, mejorable. ¿De dónde sale eso? Acá me muestra la misma metodología, la tablita. Me dice, bueno, Alexa, tú escogiste un nivel de consecuencia 25, aquí está el 25, este que está aquí, y tu nivel de probabilidad te dio 2, aquí está en este intervalo, entonces vamos a hacer el cruce, 25 por un lado, y aquí 2, él se me cruza ¿dónde? Aquí en este verde. En este verde me dice que el nivel de riesgo es 3 y que el resultado me va a dar o 100 o 50. Vamos a revisar cuánto me dio. Me dio 50, ¿verdad? Quiere decir que está bien, porque eso es lo que dice allá en la tabla. Y el nivel de riesgo me dio 3. Allá también me decían que me iba a dar 3. Aquí, que me iba a dar 3. Ahora, profe, ¿qué significa ese 3? Vámonos a la siguiente tabla. El 3 significa que la aceptabilidad del riesgo es que es mejorable. Mejorar el control que ya existe, ¿cierto? Pero no me está dando ni 1 ni 2, que son como los más gravecitos. El 1 es no aceptable y el 2 es aceptable con control específico, ¿verdad? Dice no aceptable, aceptable con control específico. Yo me quedo con aceptable con control específico. Entonces mira que aquí el 3 significa que el riesgo te ha dado, la valoración del riesgo te ha dado mejorable, pero la situación digamos que está controlada. Vamos a leer qué dice acá. Cuando me da 3, ¿qué significa el significado? Pues, ¿qué significa? Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Es decir, si tienes la posibilidad de mejorar esas condiciones, hazlo. Pero ya cuando te da 1 o 2, ya ahí la cosa sí es más crítica y debes prestarle mayor atención. Listo, entonces aquí te dicen cuándo debes actualizar esa matriz, aquí te dicen cuándo hay un nuevo contrato, cuándo se crea un nuevo cargo, cuándo surgen cambios, ahí te doy como unas pautas. Y listo, mis chicos, ya acá en la determinación de controles, no lo voy a hacer, pero recuerden que ya lo tienen aquí en el ejercicio que está en la plataforma. Yo aquí, por ejemplo, en eliminación para ruido, yo puse acá, por ejemplo, mira que aquí te da el valor diferente, pero porque yo aquí puse 10 en el ejercicio que hice con los chicos la guía pasada. Aquí puse 25, por eso cambia al final, pero no importa. Resulta, supongamos que esta fue en Censa CDA y esta en Censa CDB, eso no importa. Es el ejercicio, ya la idea es que tú pudieras ver la multiplicación, de dónde salía el 4, qué significaba y eso. Acá los controles, yo puse lo siguiente, por ejemplo, ¿qué puede ayudarme a eliminar ese riesgo de ruido? Que en vez de remachar, yo pueda soldar. Si la empresa solda, ya no se va a generar ruido. Ya, porque estamos utilizando, pero obviamente van a aparecer consigo otros riesgos. Entonces, por eso es que este en realidad es un control de eliminación y de sustitución. Van ahí como de la mano. Elimina el riesgo del ruido, pero a su vez está sustituyéndolo por otro. Acá yo dije, bueno, comprar el equipo de soldadura, pero ¿por qué? Porque la empresa dice, no, vamos a soldar mejor en vez de remachar para no ocasionar ese ruido tan desagradable allí. Entonces, como van a preferir soldar, ¿qué tienen que hacer? Comprar el equipo de soldadura. Como es una adquisición, una compra, automáticamente eso es un control de ingeniería. Y controles administrativos, por ejemplo, capacitar al trabajador en los riesgos, porque recuerda que acá el Antico no puse que estaba capacitado, solo dije que se hacía mantenimiento. Entonces, como no está capacitado, yo puse acá capacitar en los riesgos o realizar inspecciones preventivas al equipo de soldadura, que va a ser uno nuevo que van a comprar, ¿verdad? Y bueno, entonces ya tú de pronto, si el señor tiene solo tapaoídos de inserción, bueno, vamos a comprarle uno tipo copa si amerita, si no, no. Entonces ahí yo reviso muy a la lupa esto, porque hay personas que me dejan aquí ninguno, porque tampoco me lo dejes vacío. Si no vas a hacer nada allí, coloca ninguno. Ahora, no es llenarlo por llenarlo, es llenarlo teniendo en cuenta que la empresa sí va a hacer eso. Pero en el ejercicio académico asume que sí lo van a hacer para yo poder ver si tú tienes la capacidad de identificar todo eso.
¿ok? Pero en la realidad, si la empresa no está dispuesta a comprar este equipo de soldadura, entonces no lo puedes colocar porque nunca lo vas a cumplir. Pero entonces yo veo que hay estudiantes que me dejan así, ninguno, y solamente se concentran en esto, no. Yo quiero ver controles aquí de eliminación si es posible, de sustitución, de ingeniería y así. Listo, chicos, entonces revisen también lo que hice con biológico para que ahí tengan en cuenta, pero básicamente es la explicación que les acabo de hacer y ahí tienen el ejemplo en la plataforma. Listo, chicos, entonces con eso finalizamos nuestro encuentro el día de hoy y durante toda esta semana van aquí, ya tienen la tarea montadita en la plataforma, en la lección número 3 tienen la tarea que se llama Evaluemos y valoremos el riesgo. Aquí en la parte de abajito van a encontrar esta matriz ya diligenciada con el ejemplo que acabamos de hacer. Tú lo vas a ir borrando y vas a ir consignando tu información, pero ya sabes que debes escoger por lo menos 2 agentes contaminantes y es sobre el cual vas a valorar. Listo, mis chicos, no sé si alguien tiene una duda o si no es más, ya pues nos estaríamos viendo. Recuerden que ya nuestro último encuentro no sería el sábado, sino yo les avisaría si lo hacemos el jueves para que tengan viernes para estudiar o si no, lo hacemos el miércoles para que tengan jueves y viernes para estudiar, cosa que el examen lo puedan presentar el sábado. Listo, yo les doy máximo hasta el domingo para que lo hagan. Profe, disculpe una pregunta. Sí, claro. Sí, ¿usted subió las notas a la plataforma, profe? Sí, ya están desde hace, no sé, creo que como el miércoles. Esta es que yo debo una guía, entonces no me deja ver mi nota. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Como yo ahorita voy a entrar a otra clase, entonces escríbeme por ahí como a las 12 más o menos que salgo de esa clase y yo antes de apagar el computador, yo te mando la nota, ¿oíste? Bueno, ok, profesora. Era eso. Bueno, gracias. claro que sí, con mucho gusto, mis chicos. Entonces, si no es más nada, ya saben lo que deben hacer esta semana y nos encontraríamos más o menos, creería yo, como el miércoles, para que puedan dedicar unos días a estudiar el último tema también, que hace parte de la evaluación final. Pero vayan estudiando lo que aprendimos el primer día en los conceptos básicos, condiciones de salud y perfil sociodemográfico, toxicología, proceso ADME, y lo vi. Bueno, lo de hoy sí no entra en el examen, este tema de hoy, porque pues ya lo van a aplicar es haciendo la matriz. Pero las 2 primeras clases sí estudien la teoría y lo que vamos a ver en la última también, que haría parte de la evaluación final. Sí. Disculpe, la matriz que vamos a realizar es con el encuentro que tenemos de la clase pasada. ¿Cómo, Damari? La matriz que vamos a realizar es con la persona que escogimos, o sea, el encuestado de la clase pasada. Sí, exactamente, con el encuestado, exactamente. O sea, los 2 riesgos que tú colocaste a esa persona, los 2 agentes contaminantes, cualquiera que hayas escogido, son esos mismos 2 los que vas a plasmar en la matriz. Ya, ok, perfecto. Muchas gracias, profe, que tengan un excelente día. Bueno, mis chicos, a ustedes también, que estén muy bien, bendiciones, feliz fin de semana, cuídense mucho. Yo les estaré mandando el link ahorita que ya se me convierta la grabación. Hasta luego, chicos.